Esta noche, quiero que imagines algo conmigo. Un cuarto estrecho, de paredes encaladas, donde la cal se descascara como si fueran diminutas escamas de pez. Una lámpara de aceite tiembla en la penumbra, proyectando sombras que parecen alargarse como fantasmas domésticos. Sobre la mesa de madera, marcada por los años y por el roce de innumerables codos, descansa una pluma de ave. No es una pluma cualquiera, procede de un ganso criado junto al río, cuidadosamente secada, cortada con un cuchillo afilado, y convertida en la herramienta más preciada de un escritor del siglo de oro. Casi puedes sentir cómo el silencio se espesa alrededor de esa pluma, como si el aire mismo respetara el instante previo al contacto con el papel. La tinta, hecha en casa con hollín, goma arábiga y agua, huele vagamente a humo y resina. No es tinta de lujo, sino la mezcla cotidiana que muchos usaban en sus hogares. Imagina la textura granulada de ese líquido oscuro, que a veces se secaba demasiado rápido, obligando al escritor a soplar sobre la hoja, con una paciencia que hoy nos parecería interminable. Así que, antes de que te dejes llevar por completo, si sientes que este viaje por nuestra historia resuena contigo, te invito a que dejes un like y te suscribas. Es la mejor forma de que sigamos soñando juntos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo, y especialmente de España, me estás escuchando. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Ahora, baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe, y naveguemos juntos hacia el pasado. Imagina que estás de pie en una habitación donde alguien, hace más de 400 años, se inclina sobre el papel. El roce de la pluma sobre la fibra suena como un murmullo suave, un latido en la quietud de la noche madrileña o sevillana. A veces la pluma se engancha, dejando una mancha de tinta, un borrón que el autor maldice en voz baja. Piensa que no existe la tecla de retroceso, ni el lujo de una goma de borrar. Cada error se queda, como cicatriz visible del proceso creativo. Ese acto sencillo, escribir, era entonces un lujo cargado de consecuencias. El siglo de oro español no fue solo una era de grandes escritores como Cervantes, Lope de Vega o Góngora, sino un tiempo en el que cada palabra podía viajar más lejos que su propio autor. Un verso podía resonar en un patio de comedias, una carta podía cruzar un océano, una crónica podía alterar la visión de un rey. Los historiadores aún debaten sobre cuánto del siglo de oro fue realmente un fenómeno social compartido y cuánto fue privilegio de una élite letrada. Lo que sí sabemos es que la escritura, en cualquier escala, tenía un aura casi mágica. Y esa magia nacía aquí, en la penumbra, junto a una pluma y un frasco de tinta casera. Pero había algo más en el aire, el miedo constante a la censura. Visualiza la figura de un escribano, repasando sus líneas con nerviosismo. Cada palabra que brota de su pluma es un equilibrio entre la inspiración y la sospecha de la Inquisición. No es solo el peso de la creatividad, sino la sombra de posibles castigos. Casi puedes oír su respiración contenida, como si cada trazo pudiera ser un susurro traidor. Lo fascinante es que, en medio de esta atmósfera de vigilancia, floreció una literatura desbordante. Es como si las restricciones fueran barro, y de ese barro nacieran flores aún más vivas. Cervantes escribió su Quijote en una celda. Santa Teresa redactó sus visiones místicas bajo estricta supervisión eclesiástica. Lope de Vega, con su pluma imparable, llenaba papeles en las madrugadas silenciosas, mientras la ciudad dormía. En esos cuartos oscuros, la vida cotidiana se entretejía con la literatura. El gato callejero que maullaba bajo la ventana podía convertirse en metáfora. El olor a pan recién horneado en símbolo de abundancia. La tos del vecino enfermo en recordatorio de la fragilidad humana. La escritura era un espejo que recogía la realidad más pequeña y la elevaba a categoría de símbolo eterno. Un detalle poco conocido es que muchos autores reciclaban sus propios manuscritos.
El reverso de cartas ya usadas se convertía en espacio para versos nuevos. Documentos descartados por notarios podían acabar con poemas en sus márgenes. El papel tenía segunda y tercera vida, como si la propia historia se escribiera sobre capas de tinta antigua. Ahora escucha la pluma deslizarse. El escritor no lo sabe, pero sus palabras sobrevivirán siglos, se leerán en países lejanos, serán diseccionadas por académicos. Pero en ese instante, para él, no es más que la urgencia íntima de fijar un pensamiento antes de que se escape. Quizá te preguntes, ¿qué sentía realmente esa persona al escribir? Solo podemos especular por qué algunos llenaban páginas sin descanso, mientras otros temblaban antes de trazar una línea. Tal vez era la búsqueda de inmortalidad, tal vez un acto de resistencia silenciosa, tal vez un refugio personal contra un mundo incierto. La penumbra se alarga, la vela gime en su cera derretida, y tú, como sombra invisible, sigues contemplando a ese escritor anónimo. Lo ves frotarse los ojos cansados, lo escuchas suspirar, lo imaginas soñando que algún día alguien en un rincón distante del mundo leerá esas palabras. Y sí, hoy eres tú quien cumple ese sueño. Este primer paso en nuestro viaje no es solo una introducción, sino una invitación a escuchar el murmullo de las plumas, las respiraciones contenidas, los silencios que dieron forma al siglo de oro. Desde aquí, poco a poco, avanzaremos hacia otros escenarios, farmacias nocturnas, cartas oceánicas, teatros bulliciosos, pero siempre llevando contigo la imagen inicial, la pluma, la penumbra y el corazón latiendo detrás de cada palabra. Imagina que atraviesas una callejuela de Madrid en el siglo XVII. El suelo está empedrado, húmedo por la lluvia reciente, y las farolas de aceite parpadean como ojos cansados, que apenas iluminan lo necesario para no tropezar. A lo lejos se distingue una puerta entreabierta. De su interior escapa un olor penetrante, mezcla de hierbas secas, resinas exóticas y el dulzor metálico del mercurio. Has encontrado una botica. Entras, como un espíritu silencioso. El aire es denso, casi viscoso, saturado de aromas que hoy nos parecerían insoportables. Frascos de vidrio verde alinean las estanterías, con etiquetas escritas a mano que rezan opium, aloe, cánfora. Sobre la mesa central, un mortero de piedra aún húmedo por la mezcla reciente de raíces trituradas. Casi puedes oír el ritmo de la mano del boticario, golpeando con paciencia infinita, como si con cada movimiento intentara domar la naturaleza en polvo y extracto. Estas boticas nocturnas eran refugio y laboratorio. Allí se cocinaba, literalmente, la salud de los habitantes de la ciudad. Pero no solo vendían medicinas, eran centros de encuentro, donde las noticias circulaban al mismo tiempo que las recetas. Imagina a un comerciante pidiendo una solución contra el insomnio, mientras susurra rumores de los puertos de Sevilla. A una criada que, con voz baja, pide algo para aliviar los nervios de su señora. El boticario escuchaba, dispensaba, y de paso acumulaba secretos de toda la ciudad. Lo fascinante es que muchas de estas mezclas incluían ingredientes que hoy consideraríamos peligrosos. El azogue, es decir, el mercurio, se usaba como remedio para casi todo, desde problemas cutáneos hasta males venéreos. Solo podemos especular por qué se confiaba tanto en un metal que envenenaba lentamente a quienes lo ingerían. ¿Era ignorancia o era la fe en que la alquimia podía transformar veneno en cura? Los historiadores aún debaten sobre el papel social del boticario en el siglo de oro. ¿Era un sanador, un sabio cercano al pueblo, o un mercader oportunista que se aprovechaba de la desesperación? Probablemente fue todo eso a la vez. En cualquier caso, sus boticas eran escenarios donde lo científico y lo mágico se entrelazaban. A menudo, junto a los frascos de hierbas, se escondían pequeños amuletos contra el mal de ojo, porque incluso los más racionales desconfiaban de un mundo donde la enfermedad parecía brotar de la nada.
Visualiza al boticario preparando tintas además de medicinas. Sí, porque la misma química que curaba también servía para escribir. Con el hollín de las lámparas, con la goma arábiga que ligaba pócimas, se elaboraban tintas resistentes. El mismo frasco podía contener, en esencia, la posibilidad de salvar una vida y la posibilidad de inmortalizar un pensamiento. La botica era, en ese sentido, una cuna secreta de la literatura. Un detalle poco conocido. Muchas boticas funcionaban de noche, especialmente en tiempos de epidemia. Cuando la peste se extendía por las calles, los vecinos acudían en sigilo, envueltos en capas, con miedo a ser vistos. El boticario no solo entregaba remedios, sino que ofrecía palabras tranquilizadoras, casi como un confesor. Y en el silencio de la madrugada, esas tiendas se volvían templos de esperanza frágil. Imagina ahora que observas cómo un aprendiz, apenas un muchacho, enciende otra lámpara y limpia con cuidado los instrumentos de metal. Sus manos tiemblan. Sabe que un error puede significar un veneno mortal en lugar de una cura. Esa tensión se siente en el ambiente, como una cuerda a punto de romperse. Y sin embargo, el trabajo continúa, noche tras noche, porque la ciudad nunca deja de enfermar. La botica era también un archivo viviente de recetas. Los libros de fórmulas, escritos a mano y manchados de aceites, circulaban de generación en generación. Algunas recetas eran guardadas en secreto, transmitidas como si fueran tesoros familiares. Otras se copiaban en los márgenes de tratados médicos o incluso en papeles reutilizados. Esos cuadernos, con sus manchas de grasa y anotaciones apresuradas, eran tan valiosos como cualquier biblioteca regia. Un eco de humor sutil. Piensa en aquellos clientes que, en lugar de pagar con monedas, traían huevos, gallinas o incluso favores prometidos. El boticario, resignado, aceptaba esos trueques, acumulando a veces más animales que dinero. Era el precio de la confianza popular. Y mientras tanto, afuera, la ciudad dormía. Los pasos de los guardias resonaban en las calles vacías, y el ulular de un búho recordaba que el mundo natural seguía latiendo más allá de las paredes cargadas de aromas. Dentro, la luz temblaba sobre los frascos, creando reflejos que parecían estrellas encerradas. Casi puedes sentir cómo esa escena resume un aspecto del siglo de oro menos conocido. No solo se trataba de grandes autores y palacios, sino también de estas boticas silenciosas, donde ciencia, magia, literatura y vida cotidiana se mezclaban como ingredientes en un mortero. El rumor de las boticas no era solo el sonido de los frascos y los morteros, sino el murmullo de una sociedad que buscaba respuestas en la noche. Y mientras avanzamos en nuestro viaje, verás cómo esas respuestas no siempre llegaban de la mano de la medicina. A veces viajaban en barcos, en cartas que cruzaban océanos, cargadas de palabras, noticias y esperanzas. Imagina que estás en el puerto de Sevilla, al amanecer. El aire huele a sal, a brea fresca y a un rumor constante de sogas tensándose y velas desplegándose. Las aguas del Guadalquivir reflejan la primera luz del día como un espejo tembloroso. En medio de ese bullicio, marineros cargan cofres y ánforas, pero entre ellos también viaja algo mucho más frágil y más valioso. Cartas. Casi puedes ver cómo un escribano, con pluma manchada de tinta casera, dobla cuidadosamente un pliego, lo sella con cera caliente y graba un anillo sobre su superficie. Ese pequeño rectángulo de papel guarda noticias de amores lejanos, instrucciones de negocios o la simple necesidad de decir, estoy vivo. Y ahora, ese mensaje cruzará el Atlántico, enfrentando tormentas, piratas y meses de incertidumbre. El siglo de oro fue también un siglo de papel viajero. Sevilla, convertida en la puerta de Indias, recibía y enviaba miles de cartas cada año. No eran correos regulares como los que conocemos hoy. Cada misiva dependía de un capitán dispuesto a llevarla, de un azar favorable en el océano,
de que ninguna tormenta la engullera en la negrura de las aguas. Solo podemos especular por qué, a pesar de tantos riesgos, la gente seguía confiando tanto en estas cartas como en si fueran puentes seguros. Visualiza un escritorio en Nueva España. Un joven funcionario abre con manos ansiosas la carta que le llega desde Valladolid. La tinta está corrida por la humedad. Algunas palabras apenas se distinguen, pero cada línea es un vínculo vivo con su tierra. En esa hoja manchada cabe toda una patria condensada. Los historiadores aún debaten sobre la velocidad real de estas comunicaciones. Algunos sostienen que en condiciones ideales, una carta podía tardar apenas unas semanas. Otros defienden que, en promedio, pasaban meses, incluso más de un año, en llegar a destino. Lo cierto es que cada carta recibida era casi un milagro, celebrada con lágrimas, risas o silencios profundos. Un detalle curioso y poco conocido. Muchas de estas cartas servían como papel reciclado para otras escrituras. En América, donde el papel era caro y escaso, el reverso de una misiva podía convertirse en libro de cuentas, borrador de poema o incluso soporte para recetas medicinales. Así, una carta de amor podía acabar sosteniendo, en el mismo papel, el cálculo de los precios del cacao o la anotación de un remedio contra la fiebre. Imagina el momento íntimo de escribir antes de zarpar. Una madre se encierra en un cuarto silencioso y escribe a su hijo que parte rumbo al Perú. Sus lágrimas caen sobre el papel, dejando manchas circulares que se confunden con la tinta. Esa carta, más que un texto, es un relicario de emociones, y tú, como observador invisible, la ves deslizarse dentro de un cofre, a punto de embarcarse en un viaje incierto. La travesía de estas cartas era también la travesía de la confianza. ¿Quién las protegía de la curiosidad? A menudo, nada. Se abrían, se copiaban, se espiaban. Pero incluso sabiendo esto, la gente seguía escribiendo. Era como si la necesidad de comunicarse venciera cualquier peligro. En esas cartas viajó también la sombra de la enfermedad. Junto con las noticias, viajaban virus y bacterias adheridos a la ropa, a los pliegos de papel, a los objetos embalados. El contacto entre continentes no solo unió culturas, sino que propagó epidemias devastadoras. La carta podía ser un puente, pero también una grieta por donde se colaban la peste y la viruela. Piensa en cómo debía sentirse un marinero que, al abrir un cofre en Veracruz, encontraba cartas húmedas, cubiertas de moho. Cada palabra ilegible era un vínculo roto, un silencio impuesto por el mar. Ese dolor, intangible pero real, formaba parte de la vida cotidiana. Y sin embargo, había belleza. Algunos remitentes adornaban sus cartas con dibujos, con versos improvisados, con símbolos familiares. Una flor prensada entre las hojas podía viajar más lejos que cualquier viajero. Un mechón de cabello, atado con cinta, podía cruzar el océano y convertirse en amuleto contra la nostalgia. El océano era inmenso, hostil, pero la carta lo domesticaba. Era como si un trozo de papel lograra atar dos orillas con un hilo invisible. Ese hilo, a veces, se rompía. Pero cuando no lo hacía, la alegría era tan intensa que compensaba meses de espera. Los historiadores coinciden en algo. Sin esas cartas, el Imperio español no habría podido sostenerse. Eran el nervio que transmitía órdenes, el corazón que bombeaba noticias, la memoria que mantenía unida a una comunidad dispersa en dos continentes. Imagina que entras en un patio rectangular, con balcones de madera que crujen bajo el peso de los curiosos. El aire huele a vino barato, a sudor y a frutas confitadas que vendedores ambulantes ofrecen en bandejas. Es de tarde, el sol todavía ilumina el escenario improvisado en un rincón, pero poco a poco la penumbra empieza a envolverlo todo. Has llegado a un corral de comedias, uno de los teatros populares del Siglo de Oro. Casi puedes sentir la vibración del público. Mujeres acomodadas tras celosías, ocultas del escrutinio masculino.
jóvenes aprendices que se amontonan de pie en el patio, riendo, silbando, esperando el inicio. Los balcones más caros están ocupados por nobles que, aun con gesto solemne, no ocultan cierta expectación. Y en el centro, un escenario desnudo, apenas decorado con cortinas y tablas, pero que en pocos minutos se convertirá en un universo completo. El siglo de oro no se entiende sin estos corrales. Allí floreció un teatro que mezclaba lo cómico y lo trágico, lo divino y lo humano. Lope de Vega, con su pluma implacable, creó más de 1000 obras que se representaron en estos lugares. Piensa en el contraste, versos que aún hoy admiramos, recitados entre el bullicio de vendedores de almendras garrapiñadas. La alta literatura y la vida cotidiana respiraban en el mismo aire. Los historiadores aún debaten sobre el grado de censura que realmente pesaba sobre estas representaciones. Sabemos que había inspectores, que se vigilaban los textos, pero también es cierto que muchas obras escondían críticas sutiles al poder, disfrazadas de humor o de alegoría. ¿Cuánto entendía el público de esos mensajes ocultos? Solo podemos especular, quizás más de lo que imaginamos. Visualiza al actor en el escenario, vestido con ropa que no siempre corresponde a la época de la obra. A veces, Romeo vestía como un hidalgo madrileño del siglo XVII, porque los trajes se reutilizaban una y otra vez. Los espectadores lo aceptaban. No buscaban verosimilitud histórica, sino emoción. El teatro era un espejo deformante, un lugar donde el tiempo y el espacio se moldeaban para el placer del instante. Un detalle poco conocido. En muchos corrales había asientos reservados para huérfanos y pobres, gracias a fundaciones piadosas que consideraban el teatro una forma de instrucción moral. Así, entre risas y lágrimas, convivían en el mismo espacio nobles, mercaderes y mendigos. El teatro era un igualador momentáneo, un lugar donde todos podían soñar juntos. Piensa en el sonido, carcajadas repentinas, suspiros colectivos, murmullos indignados. El teatro era un organismo vivo, y cada función era distinta. No existía el silencio reverente que hoy asociamos con la cultura. Era un caos vibrante, donde la obra y el público se enfrentaban en un diálogo constante. Casi puedes ver cómo un poeta, escondido en un rincón, observa con ansiedad. Ha entregado su texto a la compañía y ahora espera la reacción. Cada aplauso es un alivio, cada abucheo un golpe. Su pluma ya no le pertenece. Se ha transformado en voz, en gesto, en carne. Esa es la verdadera alquimia del teatro. Lo fascinante es que, en medio de esta energía popular, se representaban temas profundos: la justicia, la honra, el amor imposible, la fe. La gente común aprendía y reflexionaba mientras reía o lloraba. El corral era aula y confesionario, tribunal y fiesta, todo a la vez. Un toque de humor sutil. Imagina al espectador distraído que va al teatro no por la obra, sino por el bullicio, por la posibilidad de mirar a escondidas a la vecina o de lanzar comentarios pícaros. El teatro era también un mercado social, un Tinder barroco donde las miradas eran más importantes que los versos. Al caer la tarde, las lámparas de aceite iluminan débilmente el escenario. Las sombras se alargan, se mezclan con los gestos de los actores, creando un espectáculo aún más mágico. Y tú, como observador invisible, sientes cómo esas sombras teatrales son, en realidad, las sombras de una España entera, que se debate entre la tradición y la modernidad. El eco de los corrales nos recuerda que la literatura del siglo de oro no fue solo para leer en silencio, sino para vivir en comunidad. Y cuando las tablas se vacían y el público se dispersa por las calles, nos queda claro que esas voces, esas risas y esos versos forman parte de un pulso más amplio, el de la fe y la tinta, donde monasterios y censores también escribían su propia obra. Imagina que atraviesas el portón pesado de un monasterio. La piedra está fría al tacto, cubierta de líquenes, y el eco de tus pasos resuena en un claustro silencioso.
Es de madrugada. Solo algunas lámparas de aceite iluminan los pasillos. El olor a cera derretida y a pergamino húmedo se mezcla con el incienso de la capilla cercana. Aquí, en estas estancias sombrías, la fe y la tinta se entrelazan hasta ser inseparables. Casi puedes ver a un monje inclinado sobre su escritorio, copiando a mano un texto con pluma de ganso. Sus dedos están manchados de negro. Sus labios murmuran oraciones mientras traza cada letra. Para él, escribir no es solo un acto cultural, es un acto de devoción. Cada línea se convierte en plegaria, cada punto en un signo de obediencia. En el siglo de oro, los monasterios fueron guardianes del saber. Allí se copiaban tratados teológicos, pero también obras clásicas, crónicas y hasta manuales de medicina. Los historiadores aún debaten sobre cuánta censura real ejercía la Iglesia sobre estos escritos. Lo que sí sabemos es que la Inquisición revisaba con lupa cualquier palabra sospechosa, una metáfora demasiado atrevida, una idea que sonara a herejía. Podía costar años de silencio forzado o incluso la hoguera. Visualiza el escritorio del monje. Junto a su tintero casero reposa un pequeño crucifijo. El sonido de su pluma se mezcla con el canto lejano de maitines, ese canto monótono que llena el aire como un río de voces. A veces la pluma se detiene. El monje levanta la vista hacia una ventana estrecha. Afuera, la luna aún brilla sobre el huerto del convento. Piensa un instante en la fragilidad del mundo y vuelve al trabajo. Un detalle poco conocido es que muchos conventos fabricaban su propia tinta, con hollín de las lámparas, con vino reducido, con agallas de roble hervidas, creaban mezclas que podían durar siglos sobre el papel. Esa tinta, nacida en claustros silenciosos, sigue viva hoy en manuscritos que reposan en bibliotecas. El tiempo ha borrado voces y rostros, pero no esas letras oscuras, todavía nítidas. Pero había tensión. La escritura podía ser salvación o condena. Santa Teresa de Jesús redactaba sus visiones místicas bajo la sospecha de ser demasiado mujer, demasiado libre. San Juan de la Cruz escribía poemas que hoy nos parecen de un erotismo espiritual y que entonces fueron vigilados con recelo. Los monasterios eran refugio, pero también jaula. La pluma era ala y grillete al mismo tiempo. Imagina ahora la escena de un censor, otro monje, revisando páginas ajenas. Sus cejas fruncidas buscan errores doctrinales, desviaciones, peligros ocultos. Cada tachón que marca es como un golpe de martillo sobre la creatividad del autor. Y sin embargo, a través de esos filtros estrictos, sobrevivió una literatura que aún palpita. Como si la represión, paradójicamente, hubiera afinado la voz de quienes se atrevían a escribir. Casi puedes escuchar el suspiro del monje que escribe al margen de un códice. Una pequeña nota, una reflexión personal escondida entre las líneas oficiales. Esos márgenes se convirtieron en refugio de humanidad, en susurros que escapaban del control. Ahí se colaban dudas, bromas, incluso pequeños dibujos que hoy nos revelan el pulso vivo detrás de las paredes conventuales. Lo fascinante es cómo esos textos trascendieron su contexto religioso. Lo que comenzó como copia devocional acabó inspirando generaciones enteras de lectores. Cervantes se formó leyendo sermones y vidas de santos. Lope se nutrió de la retórica eclesiástica. La fe impregnaba la literatura como una sombra persistente, incluso en las comedias más profanas. Un momento de humor sutil. Imagina al monje que, tras horas copiando, mancha sin querer una página con un bostezo húmedo, o aquel que, cansado, dibuja en miniatura un caracol en el margen, como quien se ríe a escondidas del rigor de su tarea. La solemnidad siempre deja resquicios para la picardía, y mientras la noche avanza, los monjes siguen escribiendo. La campana anuncia la oración, pero la pluma continúa. La escritura es vigilia, es penitencia, es también alivio. Tú, como espectador invisible, notas cómo cada palabra que fluye en esos claustros
se convierte en piedra angular del siglo de oro. Cuando el amanecer tiñe de azul los ventanales, las páginas húmedas de tinta reposan sobre mesas de madera. Algunas sobrevivirán siglos, otras se perderán en incendios, guerras o simples olvidos, pero todas comparten el mismo origen. Una fe que necesitaba expresarse en signos y una tinta que la hacía tangible. Y así, desde los claustros, pasamos al mundo exterior, donde mercaderes y alquimistas buscan no solo la salvación del alma, sino fórmulas secretas que prometen riqueza, poder y quizá la eternidad. Imagina que paseas por una callejuela de Toledo en el siglo XVII. El suelo está húmedo por la llovizna y los faroles apenas alumbran las puertas de madera donde se esconden secretos. Entre ellas, destaca una tienda con un letrero casi borrado. Dentro, frascos brillan bajo la luz de las velas. Has entrado en el mundo ambiguo de los mercaderes y alquimistas. El aire está cargado de especias venidas de Oriente: canela, clavo, nuez moscada. También percibes el aroma acre del azufre y el dulzor espeso de la miel. En los estantes conviven sacos de tinta seca, panes de azúcar y pequeños lingotes de plomo. Todo parece un mercado, pero con un trasfondo de misterio. El mercader habla en voz baja, pesando cada palabra como pesa el oro en su balanza. En el siglo de oro, la frontera entre comercio y alquimia era difusa. Lo que para unos era mercancía, para otros era promesa de transformación. La misma goma arábiga que servía para fijar la tinta era usada por los alquimistas en experimentos que buscaban la piedra filosofal. Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto estas prácticas eran superstición o ciencia incipiente. ¿Eran charlatanes disfrazados de sabios o pioneros de la química moderna? Visualiza un pequeño laboratorio en la trastienda. Hay hornos de barro encendidos, matraces que sudan gotas de vapor y un aprendiz que aviva el fuego con un fuelle. El mercader observa cómo un polvo rojizo se convierte en líquido al contacto con el calor. Sus ojos brillan con la esperanza de que aquel metal innoble se transforme en oro. Un detalle poco conocido es que muchos de estos mercaderes fabricaban tintas especiales para notarios y escritores. No solo vendían las mezclas comunes, ofrecían fórmulas secretas, supuestamente más resistentes, capaces de sobrevivir siglos sin desvanecerse. Algunos documentos oficiales de la época aún conservan esa tinta, oscura y firme como si hubiera sido escrita ayer. Pero no todo era ilusión. Había fraude, había engaño. Algunos vendían polvo de ladrillo molido como si fuera cinabrio, o aguas coloreadas como si fueran elixires milagrosos. Piensa en la decepción de aquel que pagaba fortunas por un frasco que prometía curar la peste y solo contenía vino diluido. La desesperación abría la puerta al engaño, y los mercaderes sabían aprovecharlo. Casi puedes escuchar las discusiones en una mesa del taller. Un mercader asegura que el antimonio cura fiebres, mientras un alquimista insiste en que sirve para transmutar metales. Las palabras vuelan, se cruzan como espadas, mientras el aprendiz anota recetas en un cuaderno manchado. Esos cuadernos, mezcla de comercio y alquimia, son hoy documentos valiosísimos para entender la mentalidad de la época. Lo fascinante es que, en medio de estas tensiones, se estaban gestando avances reales. El estudio de pigmentos, disolventes y metales sentó las bases de la química moderna. La búsqueda de oro no produjo oro, pero sí generó conocimientos sobre minerales, combustibles y tintas más estables. Era como si, persiguiendo un espejismo, los alquimistas hubieran descubierto senderos inesperados hacia el futuro. Un toque de humor sutil. Imagina al mercader que, al no lograr vender su supuesto elixir de juventud, lo promociona como mejorador del ánimo con unas gotas de vino. El ingenio español encontraba siempre una salida para la mercancía difícil. La atmósfera del taller es sofocante. El calor de los hornos, el humo del azufre, la expectación de quienes buscan un milagro.
Y tú, como sombra silenciosa, ves cómo las manos se manchan, cómo los rostros brillan de sudor y esperanza. Cada frasco que se cierra es promesa y estafa, ciencia y superstición, todo en uno. Al salir de la tienda, la calle parece más oscura, pero detrás de ti, entre las sombras, quedan todavía brasas encendidas, como el reflejo de una obsesión que nunca termina. Esa obsesión, la de transformar la materia, nos conduce a otro lugar igualmente ruidoso y febril, las imprentas, donde el metal y el papel se encuentran para dar voz a un imperio entero. Imagina que entras en un taller bullicioso de Madrid hacia 1630. El aire vibra con golpes metálicos. Prensas de madera y hierro se accionan una y otra vez, con un ritmo que recuerda a un corazón desbocado. El olor a tinta fresca impregna las paredes. Un aroma denso de hollín, aceite de linaza y metal caliente. Has llegado al universo de las imprentas, donde las palabras ya no dependen de una sola pluma, sino de una multitud de manos y de ruido. Casi puedes ver a los tipógrafos inclinados sobre bandejas llenas de tipos móviles, cada uno un pequeño bloque metálico. Sus dedos, ennegrecidos de tinta, colocan las letras al revés, como si escribieran para un espejo. La concentración es total. Una letra mal puesta puede arruinar toda una página. A un lado, un aprendiz corre con papel húmedo recién preparado, mientras otro barre restos de virutas de madera. El siglo de oro fue también el siglo de la imprenta. Gracias a ella, las comedias de Lope y Calderón se multiplicaron, los tratados teológicos viajaron por conventos, y hasta los bandos oficiales del rey llegaban a las plazas en cuestión de días. Pero las imprentas no eran templos de libertad absoluta, eran vigiladas, censuradas, controladas. Los historiadores aún debaten sobre el grado de clandestinidad real que existía. ¿Cuántos libros prohibidos circularon bajo cuerda, escondidos entre pliegos legales? Solo podemos especular, aunque sabemos que existió toda una economía de lo oculto. Visualiza una esquina del taller, donde un operario revisa páginas recién impresas. La tinta aún brilla bajo la luz de la lámpara, húmeda y pegajosa. Levanta una hoja, la sacude suavemente y la coloca en una cuerda para que se seque. En ese gesto cotidiano hay una trascendencia inmensa. Esa hoja, multiplicada en cientos de copias, llevará palabras a rincones donde nunca llegaría la voz del autor. Un detalle poco conocido. Muchos impresores añadían mensajes secretos en sus colofones, pequeños símbolos o frases veladas que revelaban complicidades. Era una manera de dejar huella personal en un trabajo que parecía anónimo. Como si entre tanto ruido y control aún quedara espacio para la picardía. Piensa en la tensión del lugar. Por un lado, la esperanza de difundir ideas. Por otro, el temor constante a que irrumpa un inspector de la Inquisición. Los murmullos se apagan, los ojos miran de reojo, los pliegos peligrosos se esconden bajo montones de papeles inocentes. La imprenta era un campo de batalla invisible, donde cada hoja era victoria o condena. Lo fascinante es que este bullicio cambió la relación de la gente con la palabra escrita. Si antes los textos eran privilegio de monasterios y élites, ahora podían circular más rápido, llegar a tabernas, a mercados, incluso a manos de analfabetos que escuchaban la lectura en voz alta. La imprenta amplificó la voz del pueblo y también la del poder. Era altavoz y mordaza al mismo tiempo. Un toque de humor sutil. Imagina a un aprendiz que, cansado de ordenar tipos móviles, coloca a propósito letras invertidas para formar insultos escondidos en los márgenes. Nadie lo nota hasta que un lector curioso, años después, descubre esas travesuras congeladas en papel. El calor de la sala aumenta, los fuelles avivan el fuego de los hornos donde se funde el plomo, y el sudor corre por la frente de los impresores. El ruido de la prensa se mezcla con gritos, órdenes, chanzas, quejas. De ahí viene el título de esta sección. Los gritos en las imprentas eran reales,
una cacofonía constante que contrastaba con el silencio solemne de los monasterios. Y tú, como sombra invisible, percibes que ese ruido no es solo físico, es también el estrépito de una sociedad que empieza a acelerarse, a vivir más deprisa, porque la palabra ya no tarda meses en circular. El siglo de oro fue dorado también por este latido mecánico que multiplicó la memoria. Cuando cae la noche, las lámparas siguen encendidas. El trabajo no se detiene, porque la demanda es incesante. Y entre pliegos de comedias, bandos oficiales y sermones, también se deslizan versos clandestinos, sátiras, pequeñas bombas de papel que circulan como rumores impresos. Ese rumor nos lleva, poco a poco, de los talleres ruidosos a los salones nocturnos, donde las palabras dejan de ser gritos y se transforman en susurros poéticos, compartidos entre vino y velas. Imagina que atraviesas las puertas de un palacio en Madrid, entrada la noche. Afuera, la ciudad duerme bajo el frío invernal, pero dentro, las lámparas de aceite iluminan un salón cálido, donde los tapices absorben el murmullo de voces elegantes. En una mesa larga reposan copas de cristal con vino de Jerez, bandejas con dulces de miel y pequeños cuadernos abiertos. Has entrado en una academia nocturna, uno de esos círculos donde la nobleza y los escritores del siglo de oro se reunían para jugar con las palabras. Casi puedes sentir el contraste con el ruido de la imprenta. Aquí no hay martillazos ni prensas chirriantes, solo el rumor de versos recitados, acompañados por risas discretas. Un poeta joven declama un soneto recién compuesto, mientras otro lo interrumpe con una glosa improvisada. Las palabras vuelan como chispas en el aire, pero caen suavemente, sin estrépito, como copos de nieve. Los historiadores aún debaten sobre el carácter real de estas academias. ¿Eran verdaderos foros intelectuales donde se cultivaba la crítica literaria, o más bien reuniones de ocio disfrazadas de cultura? Solo podemos especular. Lo cierto es que, en esas veladas, se mezclaban lo serio y lo frívolo. Un poema místico podía dar paso a una sátira erótica, un debate teológico a un juego de ingenio. Visualiza a los participantes, damas ocultas tras abanicos, caballeros con capas bordadas, secretarios reales tomando nota en silencio. Incluso los criados formaban parte del ambiente, sirviendo vino y dulces, atentos a captar versos para luego repetirlos en la cocina como rumores picantes. El salón era un microcosmos donde convivían jerarquías y transgresiones. Un detalle poco conocido. Muchas academias organizaban concursos de ingenio. Se proponía un tema: la luna, el amor imposible, la fugacidad de la vida, y los poetas improvisaban versos al instante. Los premios podían ser simbólicos, como una corona de laurel, o ridículos, como una calabaza pintada de oro. El humor sutil impregnaba estas competiciones, recordándonos que incluso los grandes genios disfrutaban del juego. Casi puedes oír a Góngora deslizar un verso enrevesado que provoca cejas arqueadas y murmullos de desconcierto, mientras Quevedo responde con un epigrama mordaz que arranca carcajadas. El siglo de oro era también un duelo de lenguas, una esgrima verbal donde cada estocada era una metáfora. Lo fascinante es que estas reuniones no se limitaban a la élite. Muchos textos que nacieron en academias circulaban después en manuscritos compartidos, copiados y recopiados. Así, lo que empezó como un juego privado terminaba en la calle, en boca del pueblo, en canciones improvisadas por músicos callejeros. El círculo íntimo alimentaba el río amplio de la cultura. Un toque de humor sutil. Imagina a un poeta que, incapaz de rimar adecuadamente, se excusa culpando al vino demasiado fuerte. O a un noble que presume de su gran inspiración, cuando en realidad recita versos prestados por su secretario. Incluso en los salones más solemnes, la vanidad y la picardía tenían su asiento reservado. La noche avanza. Los candelabros se consumen. Las sombras se alargan sobre los tapices. Afuera,
El silencio de la ciudad es roto solo por el ladrido lejano de un perro. Dentro aún resuenan voces, risas, metáforas. Y tú, como observador invisible, percibes que esas academias no eran solo juegos literarios. Eran espacios donde la sociedad ensayaba nuevas formas de pensar, de hablar, de soñar. Cuando la última copa se vacía y los criados cierran las ventanas, los asistentes se despiden con promesas de próximos encuentros. Algunos versos se olvidarán al amanecer, otros sobrevivirán siglos, pero todos comparten la misma esencia. Fueron creados para brillar una noche, como estrellas fugaces en un cielo de terciopelo. Y así, desde el esplendor íntimo de las academias, nuestro viaje nos conduce a un escenario mucho más sombrío, las calles golpeadas por la peste, donde la tinta se convierte en testigo de la fragilidad humana. Imagina que caminas por una calle estrecha de Valladolid en pleno verano del siglo XVII. El aire es pesado, cargado de un olor acre que mezcla cal apagada, humo y cuerpos enfermos. Las ventanas están cerradas, con cruces pintadas en rojo que advierten: peste dentro. El silencio es extraño, interrumpido solo por campanas fúnebres que repican sin descanso. Has entrado en el corazón de una ciudad asediada por la enfermedad. Casi puedes sentir cómo la tinta y el papel se convierten en testigos mudos de esta tragedia. Los notarios redactan testamentos apresurados, los médicos copian recetas desesperadas, los poetas escriben elegías, la pluma corre más rápido que nunca, como si la escritura fuera el último intento de fijar la vida antes de que se apague. La peste no era un visitante nuevo, pero cada brote traía consigo una ola de miedo y superstición. Los historiadores aún debaten sobre la magnitud real de sus efectos demográficos. Algunos sostienen que arrasaba con 1/3 de la población. Otros creen que sus cifras, aunque terribles, fueron más localizadas. Lo cierto es que, en cada barrio, en cada calle, quedaba la sensación de que la muerte acechaba en cada esquina. Visualiza una botica, como la de la que hablamos antes, ahora saturada de clientes. El boticario mezcla hierbas con prisa, vende pócimas de azufre, vinagre y miel, mientras asegura que protegen contra el aire corrompido. Casi puedes oír los susurros. Unos creen que la peste viaja en el aliento, otros que baja como castigo divino. Entre remedios y oraciones, la gente intenta encontrar consuelo. Un detalle poco conocido. En muchas ciudades, los escribanos tenían más trabajo que nunca durante las epidemias. Los testamentos se redactaban en masa, a veces con fórmulas idénticas copiadas una y otra vez. El papel escaseaba y en ocasiones se reutilizaban cartas antiguas para dejar constancia de las últimas voluntades. Así, entre líneas de amor pasado, podían aparecer legados y confesiones finales. Piensa en el eco de las campanas. Cada tañido marcaba una vida perdida, pero también reforzaba la conciencia de comunidad. La escritura de la época refleja esa dualidad: sermones que invitaban al arrepentimiento, pero también versos que celebraban la vida efímera, como si el miedo a la muerte encendiera aún más el deseo de gozar el presente. Lo fascinante es cómo la peste transformó el paisaje urbano. Las calles vacías se llenaban de procesiones penitenciales, con frailes flagelándose para pedir misericordia. Al mismo tiempo, los poetas satíricos se burlaban de la hipocresía de quienes buscaban salvación solo cuando la muerte rondaba. La pluma era espada contra la desesperación y espejo de la contradicción humana. Un toque de humor sutil, casi negro. Imagina a un escribano que, entre testamento y testamento, anota al margen que las gallinas del vecino sobreviven mejor que los humanos. Esas notas sarcásticas, escondidas entre documentos serios, revelan la capacidad del ingenio español para resistir incluso en la oscuridad. Casi puedes ver cómo un niño, huérfano de la peste, recoge un papel suelto en la calle, un pliego arrugado con versos religiosos. No entiende las palabras, pero lo guarda como amuleto. Ese gesto resume la época.
La escritura se convertía en objeto de fe, más allá de su contenido. La peste también alteró el ritmo de la literatura. Obras quedaron inconclusas, actores abandonaron los corrales, libreros cerraron tiendas, pero al mismo tiempo surgieron textos que hoy nos estremecen por su crudeza. Cada línea escrita en medio del brote parece tener un pulso más fuerte, como si la proximidad de la muerte agudizara la claridad de los pensamientos. Y tú, como observador invisible, sientes cómo el silencio de la ciudad se mezcla con el ruido interior de quienes aún viven. Los ecos de la peste no son solo campanas, son también voces escritas que atraviesan los siglos para recordarnos la fragilidad humana. Cuando el brote comienza a ceder, las calles vuelven a llenarse lentamente. Pero nada es igual. Quienes sobrevivieron miran la vida con otra intensidad. Y en ese cambio de mirada se prepara ya el ocaso del siglo de oro, donde el esplendor comienza a desvanecerse como un sol poniente. Imagina que caminas por una plaza al final del siglo XVII. El sol se pone tras los tejados, tiñendo las fachadas de un dorado cansado. El bullicio de los corrales ya no tiene la fuerza de antes. Las imprentas trabajan, sí, pero con menos fervor. Las academias nocturnas parecen ecos lejanos de un esplendor que se apaga. El siglo de oro se acerca a su ocaso, y tú lo observas como quien contempla una hoguera que arde aún, pero cuya leña se agota. Casi puedes sentir la nostalgia en el aire. Los grandes nombres, Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, ya han partido o callan sus plumas. Nuevas generaciones escriben, pero el tono es distinto, más sobrio, más sombrío. Los historiadores aún debaten sobre las causas de este declive. ¿Fue la crisis económica, las guerras interminables, la censura excesiva, o simplemente el desgaste natural de una época irrepetible? Solo podemos especular. Visualiza un escritorio polvoriento donde reposa una pluma rota. Junto a ella, un tintero casi vacío. El símbolo es claro. Lo que fue torrente, ahora es cauce seco. Y sin embargo, en esas páginas ya escritas, late aún un fulgor que no se extingue. Un detalle poco conocido. Incluso en este periodo de declive, muchos conventos y mercaderes siguieron copiando manuscritos con la misma devoción. La decadencia del siglo de oro no fue un apagón repentino, sino una llama que se consumió lentamente, dejando brasas que aún iluminaban. Piensa en cómo debió sentirse un lector de finales del 17M al abrir un libro de Lope o Calderón. Era como mirar un cielo lleno de estrellas apagadas. Todavía brillaban, pero sabían que pertenecían a otro tiempo. Y sin embargo, ese brillo seguía marcando el rumbo. Lo fascinante es que el ocaso no borró el legado, sino que lo consolidó. La memoria colectiva transformó ese siglo en mito, en referente, en patrimonio. El oro se había gastado, pero su resplandor seguía impregnando el aire. Un toque de humor sutil. Imagina a un librero viejo que, al ver disminuir las ventas, dice con resignación: quizá el oro se ha convertido en bronce, pero al menos sigue sonando en la caja. Incluso en la decadencia, el ingenio encontraba forma de sonreír. Y tú, como sombra invisible, contemplas este final. Sientes que la noche se acerca, pero también que las palabras escritas no mueren. Permanecen en los márgenes, en los pliegos guardados, en los ecos de teatros vacíos. Ahora, deja que el ritmo se haga más lento. Imagina que las luces se apagan una a una en las calles de Madrid. El rumor de las imprentas cesa, las boticas cierran sus puertas, las academias se enmudecen. Solo queda el eco distante de una pluma sobre papel. Es como el último latido de un corazón que, aunque cansado, todavía conserva la memoria de su fuerza. El siglo de oro se ha ido, pero su reflejo aún tiembla en la superficie de nuestra cultura. Las plumas en la penumbra, las boticas nocturnas, las cartas que cruzaron océanos, los corrales de comedias, las voces de los monasterios,
los mercaderes y alquimistas, las imprentas estruendosas, las academias brillantes y las calles de la peste. Todo ello fue un tapiz tejido con hilos de tinta y fe, de dolor y júbilo, de silencio y estruendo. Cierra los ojos y visualiza ese tapiz extendiéndose como un manto dorado sobre la península. Aún puedes sentir su calor, como brasas que no terminan de apagarse. Cada verso, cada carta, cada receta, cada palabra pronunciada en la penumbra, continúa vibrando. El ocaso del siglo de oro no es un final, sino un umbral. Tras él vinieron otras épocas, otras voces, otras formas de soñar, pero todas llevaban, en mayor o menor medida, la huella de este tiempo donde escribir era rezar, curar, comerciar, reír, sufrir y sobrevivir. Así, suavemente, dejamos atrás estas escenas. El viaje termina, pero su eco permanece en ti, como un susurro que no se extingue.